La apnea del sueño es la interrupción de la respiración que se produce momentos después de conciliar el sueño y es precedida de un ronquido fuerte durante al menos 10 segundos. Si este proceso se repite 5 veces por cada hora de sueño, nos encontramos con el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Apnea significa pausa, dejar de respirar. Es un momento en el cual es una patología que ocurre cuando el paciente se duerme. Allí es cuando se desencadena la patología y ahí lo que pasa es que el paciente deja de respirar. Se define mínimamente por 10 segundos, ¿tá? O sea que si deja de respirar por menos de 10 segundos, ahí no define una pausa respiratoria. O sea que a partir de 10 segundos de dejar de respirar es un momento en donde el paciente se le cierra la vía aérea, no pasa el aire. Se le cierra totalmente o parcialmente, porque no solo los eventos se definen como apneas, están lo que se definen como hipopneas, que es una reducción parcial de la abertura de la vía aérea, pero tiene el mismo valor patológico que la apnea, ¿tá? Cuando uno define la apnea por un índice, suman lo que son las apneas y las hipopneas, ¿tá? Y es una patología que ocurre sobre todo en lo que se llama la vía aérea superior, ¿tá? Para que me entiendan, es en este sector de la vía superior, ¿tá? Allí es que cuando el paciente se duerme, la hipotonía en general que todos tenemos, en el caso de los pacientes que tienen esta patología, la vía aérea se cierra aún más y ahí genera esta patología. La obstrucción de la respiración provoca un descenso de los niveles de oxígeno en el organismo, que dificulta que la persona tenga un sueño reparador y se muestre con signos de cansancio a la mañana siguiente. Además, la persistencia de esta falta de oxígeno podría provocar una hipertensión pulmonar y un futuro fallo cardíaco o miocarditis, por lo que es conveniente detectarlo a tiempo y realizar los exámenes pertinentes para un diagnóstico seguro. Tiene mucho de genético, uno entra a investigar, porque nosotros cuando vemos los pacientes preguntamos antecedentes familiares, si mi padre roncaba o si mi padre tiene una apnea obstructiva del sueño o mi hermano, sí hay algo de genético. Mayoritariamente es más frecuente en el hombre que en la mujer, 2,5 veces más en el hombre que en la mujer, pero a partir de la menopausia comienza a aumentar el porcentaje en la mujer. ¿Ah? Y alrededor de los 50, 60 años es donde más lo diagnosticamos. Pero tenemos jóvenes, ¿tá? Que también tienen esta patología, pero el mayor porcentaje está en torno a esa edad y es una patología que es frecuente, ¿tá? Es un 10% de la población. Dijimos que acá esta enfermedad es que se cierra la garganta, vamos a hablar. La faringe se cierra, la lengua se va hacia atrás, la faringe se cierra y no respira. Por eso es que cuando uno examina a estos pacientes, clínicamente mira la entrada orofaringea porque hay estructuras anatómicas que nos pueden estar diciendo que, bueno, sí, este paciente debe de hacer apneas cuando se duerme. O sea, no tiene nada que ver con los pulmones. No tiene que ver con la parte de los bronquios, de los pulmones. Es vía aérea superior, ¿tá? Como les señalé, es sector, para que me entiendas, a nivel del cuello. Ahí es donde ocurre esta patología. Una paciente que la vi hace varios años y la sigo controlando, una paciente obesa mórbida, que cuando estaba en la sala de espera se dormía, o sea, tenía una somnolencia diurna excesiva, se te dormía hasta en la sala de espera. Uno tenía una voz también característica de cuando tiene la vía aérea superior obstruida, era una voz característica que después a ella con el tratamiento eso cambió. La patología se desencadena cuando el paciente se duerme y los efectos, los síntomas por los cuales muchas veces consultan estos pacientes ocurren en la vigilia, ¿tá? Esto en los pacientes, al tener estas interrupciones de la respiración durante el sueño, hace que no tengan un sueño reparador, ¿tá? O sea, el paciente muchas veces no se entera. Muchas veces esta consulta siempre es bueno que venga el acompañante, la pareja, quien lo ve dormir,
que es el que se asusta porque ronca, que es el que se asusta porque lo deja ver respirar. El paciente que consulta por sí solo, consulta por las consecuencias de un mal descanso. Yo vivía en mi apartamento soltero, con mi novia, empezamos a convivir y ella se da cuenta que yo tengo lapsos de momentos que dejo de respirar, ¿tá? Y con un ronquido muy fuerte. Y bueno, ella entiende el tema porque también trabaja en la salud y detectó que tenía apneas de sueño. Y bueno, lo primero que hicimos fue ver un profesional, mi doctora de cabecera, y ella me envió a ver a la neumóloga, me dio un pase a la neumóloga, y esa neumóloga me hizo un estudio de sueño. Es importante una detección precoz de la patología. Por ello, se requiere la realización de un estudio del sueño para establecer un tratamiento. El especialista del sueño hará una evaluación que puede implicar un control nocturno de la respiración y otras funciones corporales durante el sueño. Bueno, hay varios estudios, dos que hacemos más comúnmente, que es la poligrafía respiratoria y la polisomnografía. La polisomnografía sería el estudio gold estándar, no solo para apnea obstructiva del sueño, sino para todas las patologías del sueño. Y es un estudio que se hace en general en un consultorio sí que tiene una cama, que hay un técnico que está supervisando a la persona que está durmiendo y bueno, y tiene muchos sensores que incluso sensan si la persona está despierta o dormida, el movimiento ocular de los ojos, los movimientos musculares a nivel del mentón, movimientos del tórax, del abdomen. Va a dormir con muchos sensores, muy conectada. La persona Y va a dormir a otro lugar que no es su casa, ¿tá? Y hay un técnico que está en otra habitación, obviamente, mirando todo eso. Si algún sensor se sale, bueno, lo ve, lo coloca. Ese estudio, bueno, es como dijimos, el gold estándar, el más completo, y te diagnostica apnea obstructiva del sueño y otras patologías del sueño que hay. Que son es un aparato que te conectan y te monitorean toda una noche. Que es la poligrafía respiratoria, que es un estudio que es específico para apnea obstructiva, o sea, también diagnostica otras apneas, por las apneas centrales, otras también, pero cuando tú tienes un paciente que sospechás que tiene una apnea obstructiva, ese estudio perfectamente tiene indicación de realizarlo, y en la casa del paciente, uno va, le coloca, en algunos lugares hasta le enseñan cómo colocárselo y se lo coloca el propio paciente, y tiene sensor de flujo, una banda torácica y tiene para la oxigenación, que con uno de esos uno diagnostica, porque la apnea la diagnosticás porque hay una detención del flujo de aire por 10 segundos o más, y la hipopnea porque hay una disminución parcial de la salida de aire con una caída de la oxigenación, que con esos dos parámetros lo diagnosticás, o sea, sirve. Y la ventaja de ese es que es en la casa del paciente, tiene menos sensores, duerme en su cama, se puede aproximar más a la realidad. Más amigable, exactamente. Y en general, bueno, si se le sale algún sensor, bueno, lo más podrás hacer tendrás que repetirlo, porque puede pasar. En general lo pones y lo colocas bien para que no que todo quede en su lugar. El 80% de los pacientes con apnea del sueño son obesos. Por lo tanto, la pérdida de peso con la adopción de una dieta adecuada y ejercicio físico podría ser la forma de prevenir la gran mayoría de los casos de apnea obstructiva del sueño. En primer lugar, hay un factor de riesgo importante para padecer esta enfermedad, que es el sobrepeso, ¿tá? Mayoritariamente los pacientes que tienen esta patología son pacientes que tienen sobrepeso. No todos, tenemos algún paciente delgado que tiene algo a nivel anatómico en la parte otorrina, como por ejemplo cuando tienen un maxilar inferior más pequeño que el superior, eso predispone mucho a las apneas, es lo que llamamos retrognatia. Podemos tener un paciente delgado con retrognatia y tener una apnea de sueño, ¿tá? O sea que no son todos obesos, pero mayoritariamente los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño son obesos. Influye mucho lo que es la obesidad de alguien, porque justamente la panza, a ser grande, presiona el diafragma y uno tiende a tener menos caudal de oxígeno.
porque hay, eso genera ese tejido adiposo que lo vemos en el sobrepeso del paciente, también se deposita en lo que es la vía aérea superior. Eso genera debilidad muscular. En general, cuando todos vamos a dormir, que nos relajamos, entramos en una cierta hipotonía. En el caso del obeso, por tener ese factor de sobrepeso, la hipotonía es mayor y uno les mira y tiene una entrada orofaringea estrecha, o son pacientes que tienen una macroglossia, o sea, una lengua grande. Cuando nosotros nos dormimos, hay una caída hacia atrás, se desplaza la lengua. En el caso del paciente que tiene macroglossia, eso hace que se obstruya lo que es la vía aérea superior y genera las apneas. O sea, una cosa importante es, los pacientes más comunes son obesos. La mayoría son obeso. El sobrepeso es previo a la obesidad y obesidad mórbida. Es un índice de masa corporal de 30 o más. El índice de masa corporal se calcula el peso sobre la altura del cuadrado. Y si eso te da 30 o más, sos obeso. Sale todo por la obesidad, que tengo diabetes, hipertensión. El 40% de los pacientes que tienen apnea obstructiva de sueño son hipertensos. ¿Ya? A veces nos los manda el cardiólogo porque está tratando una hipertensión que lleva 3-4 fármacos agregados y no logra controlarlos, y entonces ahí se sospecha, sin ningún síntoma clínico que haya manifestado el paciente, se sospecha que pueda tener una apnea obstructiva de sueño, y lo estudiamos y tiene. Y allí el tratamiento de la apnea obstructiva es lo que logra corregir la hipertensión. De aquí en más, mientras no adelgace, que sea una persona más flaca, voy a tener las apneas. Eso ya me lo dijeron. Me ayuda mucho a adelgazar para las apneas. Algunos síntomas de la apnea del sueño pueden ser cansancio constante, dificultad de concentración, dolores de cabeza matinales, humor depresivo, transpiración nocturna, aumento de peso, falta de energía, falta de memoria, disfunción sexual y micción frecuente a la noche. En el diagnóstico no solo es importante saber objetivarlas por un estudio, sino también saber el índice, ¿tá? Y acorde al índice se dividen en leve, moderada y severa, y hablamos de severa cuando un paciente tiene más de 30 pausas por hora, ¿tá? ¿Cuál es la importancia de establecer el índice? Porque sabemos que aquellos pacientes que son severos tienen indicación formal de tratamiento. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo cardiovascular. Todo el día estaba con sueño, todo el día estaba cansado. Por ejemplo, almorzaba y me dormía, que también eso influye en la diabetes, pero también en la apnea de sueño, al no tener buena oxigenación, el cuerpo siempre está cansado. Son pacientes que a veces tienen depresión porque siempre están cansados, porque no rinden en su trabajo, y a veces son derivados por el psiquiatra. Están medicados con antidepresivos, y en realidad lo que le está pasando es ese cansancio crónico, que bueno, una vez que lo tratamos, el problema estaba ahí. Yo me sentía bien, o sea, para mí no es tanto, uno le parece que no es tanto, no es para tanto. Sueño, fatiga, son pacientes que se duermen, que tienen mal humor, Que uno está muy agresivo. que están irritables, que se olvidan de las cosas, etc. O sea, una mala calidad de vida. Pero lo más común en una apnea obstructiva severa, la persona se duerme sentada, se duerme en cualquier lugar. Los ronquidos son la manifestación más visible que puede alertar al paciente sobre la posibilidad de tener apnea del sueño. Sin embargo, muchas personas con apnea no son conscientes de que sufren estas paradas respiratorias, y son sus parejas o las personas que los ven dormir, en el caso de los niños, por ejemplo, los que se dan cuenta de esta situación. Muchas veces el paciente viene como obligado a la consulta porque él considera que duerme bien, descansa, se despierta, y es la pareja que insiste en consultar porque ve eso. Yo mismo me despertaba con el ronquido mío. Hace la pausa, ronca, pero vuelve a hacer una pausa y ronca.
El ronquido que es sincrónico, que es armónico, ese no es patológico. Ahí, digo, eso es también el ronquido que no es por apnea de sueño, también hay que tratar de solucionarlo y buscar, eso es una consulta con el otorrino y ver qué cosas podemos corregir para que el paciente no ronque, ¿no? O sea, el ronquido no es algo normal, eso es lo que hay que Sí, hay primero, ronquido que es porque- constitucional del paciente y punto. Pero el ronquido siempre muchas veces es el puntapié inicial para pensar en esta patología. Y muchas veces viene solo porque ronca y le molesta el ronquido a la pareja. Y uno entra a investigar y bueno, ese ronquido es un ronquido patológico y está acompañado de pausas, entonces hay que estudiarlo. Porque eran bocanadas de aire que uno tomaba cuando dejaba mucho tiempo de respirar. El ronquido, ¿por qué roncan los pacientes con apnea? Porque es el mecanismo de defensa, como yo siempre le explico a los pacientes. Usted ronca porque ese es el mecanismo de defensa que usted tiene para salir de esa obstrucción. El paciente hace la pausa, ronca, eso permite abrir la vía aérea y el paciente puede seguir respirando. ¿Tá? Entonces, cuando uno les dice, cuando tratemos esto, usted no va a roncar. Más feliz ahí es la pareja, ¿no? Que es el que muchas veces vemos parejas que duermen años en cuartos separados por el ronquido de la pareja. Eso es un ronquido patológico. La apnea obstructiva severa, que es 30 o más, no hay duda que hay que tratarla. En general son pacientes que están sintomáticos, que están, como decía la doctora Manchur, con mucha somnolencia, con mucho cansancio, y ellos mismos van a querer tratarse cuanto antes para sentirse mejor. Bueno, ese es el tratamiento más aceptado, es una sigla en inglés que se llama CPAP. El tratamiento de elección, al menos para los casos más severos, es el tratamiento con presión positiva de aire, más comúnmente llamado por sus iniciales en inglés CPAP. Consiste en una mascarilla nasal o nasobucal que se utiliza por las noches siempre que se va a dormir y que se encuentra conectada por un tubo a un pequeño aparato. Después que empecé a usar ese aparato, después de hace 4 años que uso el aparato, 5 años que tengo este problema, así que bueno, con ese aparato me cambió totalmente y bueno, y a mi pareja por supuesto también, que ha podido dormir porque los ronquidos son impresionantes y el susto que tiene ella cuando uno deja de respirar. Porque es la pareja que se asusta, que lo ve dejar de respirar, que ronca o que le molesta el ronquido, que no puede dormir. Pero boca arriba eran unos ronquidos que ella no lo soportaba. Este aparato, CPAP, es un compresor de aire que emite una corriente de aire que se respira y que evita que la vía aérea se colapse, permitiendo respirar con normalidad toda la noche. Me costó mucho, tuve muchas sesiones con la neumóloga, porque no me hallaba cómodo, porque la máscara no la hallaba cómoda. Que es un aparato que es como una turbina a la que se le pone una presión, ¿tá? Entonces ese aparato envía a la persona una aire con presión. Esa presión evita que se cierre la vía aérea. Ese es el tratamiento. Y hay otra que va hasta la boca también, decís tú. Exacto, hay otra que abarca lo que es boca y nariz, que es la próxima que voy a usar. Me hallo más cómodo. Claro. En general es con una máscara nasal que se pone en la nariz, que hay diferentes tamaños de acuerdo a la nariz del paciente, con una tubuladura que va a ese aparato que es eléctrico, que está en la mesa de luz del paciente, al lado de la cama del paciente, eléctrico, algunos hay con batería, pero lo más común es eléctrico, y bueno, y tiene que dormir con eso. Eso es como una patología del sueño, ese aparatito se usa para dormir, despierto no. Los pacientes que están muy sintomáticos, los que tienen sueño, los que están cansados, son los que tienen más adherencia al tratamiento, porque en 2 o 3 días que empiezan a usar el tratamiento ya se sienten mucho mejor. Aquellos pacientes que son severos, que no son muy sintomáticos, que los hay, que vienen porque la pareja los ve, esos a veces nos cuesta un poco más. Acá en el Uruguay hicimos un trabajo hace un tiempo de adherencia del tratamiento y por suerte tuvimos la misma adherencia que se tiene a nivel internacional. De todos los pacientes con apnea obstructiva del sueño, el 70% adhieren muy bien, ¿tá? Y esas son las cifras internacionales. Y tener que de un día para el otro usar un aparato para dormir, una máscara como una persona, no sé, de enferma del CTI o no sé, no es fácil, no es fácil.
El paciente severo, como decía la doctora Manchur, se adapta enseguida y empieza a usarlo. Como le cambia la calidad de vida, mejora su calidad de vida, se adapta. Los que no son tan severos, por ejemplo el moderado, con factores de riesgo, que es hipertenso, fumador, obeso, que tiene factores de riesgo vascular, también se trata. Y esos a veces la adherencia no es tan buena. Entonces pasa eso, al principio no se acostumbran. Bueno, es todo un aprendizaje el empezar a... O sea, al principio hay que hacer varias consultas para enseñarles cómo tienen que usarlo, que lo comiencen a usar a veces sí de a poco hasta que se vayan adaptando. Me costó más o menos hasta que la doctora me lo programó, el caudal exacto que tendría que tener, y me costó capaz que meses, 3 meses, 4 meses en poderlo usar. Pero insistiendo, al final funciona. Ahí estaría encendido. La rampa vendría a ser cuando empieza a aumentar el caudal. Primero empieza con un caudal muy bajo. Ahí está arrancando. ¿Se siente ese sonido? Sí. Pero cuando me lo pongo, ya no se siente absolutamente nada. ¿No? Y acá empieza la presión, dice 4.0 centímetros de oxígeno. La rampa de 5 minutos, a los 5 minutos aumenta la rampa a 11. Porque ¿qué pasa? Si arranca enseguida en 11, es mucho aire de golpe, empieza así, está programado así. Y ahí queda. Y ahí queda, no emite luz, no emite sonido, nada. Es fabuloso. Hoy en día hay equipos más modernos que, bueno, tienen tarjeta. Entonces tú sacas una tarjeta que graba, tú sacas esa tarjeta y ves todos los eventos que hacen por hora, ves una cantidad de datos, por ahí lo vas controlando. ¿Tá? Y después hay otros más modernos que son por vía remota que los podés ver en tu teléfono, yo qué sé, está conectado y ves todo como si el paciente lo usó, ahí ves todo, eso es un chismoso. El porcentaje de pacientes que resuelven su problema mediante el CPAP es muy elevado, superior al 90%. Ya en los primeros días de tratamiento suele producirse una mejoría clara de la somnolencia diurna, así como una gran sensación de bienestar al despertar. No obstante, debe tenerse en cuenta que el tratamiento con CPAP no es curativo y solo es útil mientras se utiliza. En algunos casos suele emplearse mientras el paciente intenta la reducción de peso. Adelgazar es un tema muy importante, es difícil, pero es importante, porque esto baja mucho lo que es el índice de apnea-hipopnea. No es lo mismo tener 40 pausas por hora que 20 pausas por hora. El compromiso del paciente para bajar de peso, bueno, y saber que para la apnea del sueño es descenso de peso, pero la CPAP. Que se atrevan a usarlo, que consulten a los profesionales, que los profesionales los van a ayudar, como en mi caso, todos los profesionales que me vieron excelentes. Y bueno, que lo usen, que repitan, que insistan, que pregunten al profesional cómo regularlo, que siempre están dispuestos a que uno se sienta bien, ¿verdad? Sí, el cambio es radical después del aparato ese, sí. Disminuir la ingesta de alcohol, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y empeora más las apneas. Los psicofármacos, las benzodiazepinas como el diazepam y el alprazolam, que en Uruguay está muy difundido, se toma mucho, también empeoran más las apneas, y otros psicofármacos para los enfermos psiquiátricos que también empeoran mucho más. Bueno, esos no se podrán sacar, pero decirle, si un paciente toma eso, que por favor, siempre, porque hay pacientes que les cuesta la adherencia, como decía la doctora Manchur, bueno, por ejemplo, si tomar un diazepam, que a veces toman, que por favor se pongan la CPAP, que la usen. Y la otra cosa muy importante es instruir a los pacientes que tienen que hacer una buena higiene de sueño. ¿A qué me refiero con esto? Que los pacientes, en Uruguay somos muy del mate, a cualquier hora uno interroga a los pacientes y llegan a las 7 de la tarde y se aprontan un mate. Hay que evitar todo lo que son los excitantes, como es el mate, el café, la Coca-Cola después de las 5 de la tarde. Muchos pacientes son de cenar con Coca-Cola o tomar un vaso de vino.
Esas cosas hay que evitarlas. ¿El vino también? El vino hace mayor hipotonía y agrava las apneas. ¿Tá? Y es importante acostumbrarse a tener una hora de dormir. ¿Tá? No está bueno irse a dormir a la 1 o 2 de la mañana. Está aquello del ciclo circadiano, la noche y la luz, eso es muy importante. No acostarse previo a dormir la tele en el cuarto, no puede estar la tele en el cuarto, porque ahí si mira tele hasta la 1 o 2 de la mañana, el estímulo luminoso para lo que es la vigilia, con lo que tiene que ver el ciclo circadiano, la tele tiene que estar en el living, y una vez que yo decido que me voy a dormir, me voy a dormir. ¿Tá? Y tratar de tener siempre la rutina de acostarse siempre a la misma 10, 11 de la noche, porque el acostarse 2, 3 de la mañana perdemos etapas de sueño. Y el paciente que tiene apnea de sueño tiene una desestructuración de lo que es toda la parte de lo que es los ciclos de sueño, de las etapas de sueño. ¿Tá? Acostarse a las 2 de la mañana implica perder algunas etapas de sueño. Entonces, esa es la razón por la cual es importante hacer una buena higiene de sueño, y esto hay que instruirlo a los pacientes, porque en general por trabajo, por funcionamiento familiar, los pacientes no se dan cuenta que están afectando lo que es una buena higiene de sueño.